Un saludo en esta preciosa tarde a todos los amigos, hermanos, la Iglesia de Jesucristo. Que la paz de nuestro Dios repose en cada uno de vosotros en esta preciosa oportunidad. Gracias le damos de nuevo a nuestro amado Señor Jesucristo por permitirnos hacer una transmisión de la palabra del Señor en esta hora, para bendición de la vida de cada uno de vosotros. Amén. Un saludo desde su hermano en Cristo, evangelista Israel Sánchez Luz Uriaga, quienes habla. Amén. Gracias le damos una vez más a nuestro Dios, porque nos concede la oportunidad de compartir un alimento especial, la palabra del Señor. Amén. Queremos compartir una reflexión de la palabra del Señor, como la he titulado en esta hora, Viviendo sin vida, ubicado en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 17 al 19. Quiero compartir esa reflexión de la palabra del Señor ubicada en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Amén, mis amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero lecturar esta palabra honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión del poderoso Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de esta manera: orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. Que el Dios de los cielos añada bendición a cada uno de vosotros por medio de esta su palabra. Así es, mis amados hermanos, amados amigos, Iglesia poderosa de Jesucristo. Quiero compartir este pasaje de la Escritura, reflexionando, meditando en él, sabiendo, mis amados hermanos, que la palabra del Señor día tras día nos habla. Amén. ¿Por qué consideré ponerle este tema, viviendo sin vida? Porque prácticamente, amados hermanos, nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, como lavados y redimidos con la sangre del Cordero, si nos descuidamos en nuestra vida de oración, prácticamente estaremos viviendo sin vida, porque la vida del creyente reposa en su permanencia en Cristo, guardando su palabra y en el poder de la oración que lo mantiene oxigenado delante de Dios. Igualmente, como cualquier ser humano que necesita de la respiración para poder vivir, si deja de respirar se muere. Si deja de respirar, sus pulmones no tienen el oxígeno correcto. De igual manera, nosotros como creyentes de este santo evangelio, si nuestra vida de cristianos no la tenemos apegada a la voluntad de Dios, viviendo en una vida de oración, no estaremos viviendo la vida conforme la palabra del Señor nos demanda. En esta carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, le da una palabra a la iglesia de Cristo en Tesalónica y le comienza a decir que oremos sin cesar. Prácticamente, iglesia del Señor, amados hermanos, esta palabra, orar sin cesar, está hablando de que no es que oremos solamente un tiempo, sino que lo hagamos en todo momento. Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Amén, mis amados hermanos. Es momento de que meditemos en esta palabra de Dios, sabiendo y entendiendo que la palabra del Señor nos demanda orar en todo tiempo. Los días cada día se han puesto malos, difíciles. Los días cada día están peores. Y es necesario llenarnos de ese poder, de esa unción que se adquiere en una vida de oración. Pablo también le dice a la iglesia: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Obviamente, esta palabra Pablo la da inspirada por el Espíritu Santo a los creyentes en Tesalónica, y también es una palabra para nosotros en la iglesia de este tiempo, en la iglesia de este siglo, que estamos acostumbrados, la mayoría, muchos de nosotros, a dar gracias a Dios solamente cuando todo va bien, cuando todo es felicidad, cuando todo es prosperidad, cuando todo es abundancia. Pero Pablo señala y hace un hincapié en darle gracias a Dios en todo, en abundancia, en escasez, en alegría, en tristeza, en debilidad, en fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo no especifica que hay que darle gracias a Dios solamente en los momentos bonitos, en los momentos alegres, porque Pablo fue un hombre que vivió esta área, este momento, este proceso lo pasó Pablo. Él decía: hasta ahora padezco hambre, padezco necesidad, padezco persecución. Todos me abandonaron, pero el Señor no me ha dejado solo. Siempre Pablo fue un hombre que su ministerio, su vida personal con Cristo la mantuvo fundamentada, o la mantuvo sustentada, que es la palabra más correcta, en la vida de oración. Ahora bien, mis amados hermanos, iglesia del Señor, amigos que me escuchas, familia, pueblo del Señor en general, si digo como tema, viviendo sin vida, no solamente es relacionado
al predicador del evangelio. No solamente esta palabra va relacionada para el apóstol, para el profeta, para el evangelista, para el pastor, para el maestro. Esta palabra va relacionada a todo aquel que es llamado a ser cristiano, creyente de este santo evangelio. Es decir, un testigo del evangelio de Jesucristo. Es por eso que muchos de nosotros creemos que tenemos que orar fervientemente o pensamos que solamente la vida de intimidad es para el hombre que es llamado al ministerio. Pero la vida de intimidad, de oración, es para todo hombre, para toda mujer que fue llamado a ser parte del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo aquí: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que siempre le demos gracias a Dios. ¿Y cómo nosotros le damos gracias a Dios, mis amados hermanos? En una vida de oración, ahí usted adora, ahí usted entrega su acción de gracia al Dios de los cielos por todos los momentos, por todas las situaciones. Cada vez que nosotros tenemos una angustia, corremos a las rodillas, venimos al altar del Señor, venimos a nuestro lugar secreto, en nuestra habitación, en nuestro cuarto, en la iglesia, en donde usted tenga un momento de intimidad con el Dios de los cielos. Es ahí que usted le agradece a Dios por todo lo que está pasando en su vida. Y es ahí donde usted se llena, es ahí donde usted y yo nos llenamos del poder. Conocemos el corazón de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Es por eso que hoy en día muchos de nosotros, los llamados cristianos evangélicos o creyentes de este santo evangelio, a veces vivimos desapegados a la voluntad de Dios porque no nos mantenemos pegados a la vida de oración. ¿Por qué no conocemos lo que Dios desea de nosotros? ¿Por qué no conocemos lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Porque no nos mantenemos conectados a una vida de oración. A mí me gusta una historia bíblica, amada iglesia de Jesucristo, le quiero compartir, en la que vemos a un hombre que estaba apagándose su vida de intimidad con Dios. Esa historia la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, cuando el sacerdote Elí, el sumo sacerdote Elí, no entendía quién estaba llamando al joven Samuel. Dice la escritura que Jehová el Señor estaba llamando por 3 ocasiones al joven Samuel. Y en la tercera ocasión es que recién el sacerdote Elí se da cuenta que Dios estaba llamando a comunión íntima a su discípulo, al joven Samuel, al pequeño profeta. Vemos una clara evidencia de un hombre que estaba apagándose. Usted lee la escritura, dice la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que antes que la lámpara de Jehová se apagase, Jehová llamó a Samuel. Es decir, antes de que se termine de apagar la vida íntima, la comunión que tenía este hombre llamado Elí, antes de que se termine de morir espiritualmente, Dios lo activa y le hace comprender de que Dios estaba llamando a este joven llamado Samuel. ¿Por qué les topo esta historia, amada iglesia de Jesucristo? ¿Por qué les topo este pasaje de las Escrituras? Para que nos demos cuenta de que a veces así nos pasa mucho de nosotros, que no entendemos cuando Dios nos está llamando a nosotros, cuando Dios está tratando con un familiar de la casa de nosotros, con la esposa, con el esposo, con el hijo. A veces a los ministros mismos, los pastores, no entienden que Dios tiene un propósito específico con alguien dentro del pueblo de Dios. No entendemos qué es lo que Dios quiere con determinado siervo, con determinada sierva, con determinado instrumento o miembro del cuerpo de Jesucristo, porque estamos desactualizados, estamos desconectados, no estamos relacionándonos con el Espíritu de Dios en una vida de oración. Es por eso que muchos líderes, muchos padres de familia, muchos hombres y mujeres no conocen el corazón de Dios, no conocen la voluntad de Dios y viven una vida fuera de la voluntad de Dios. Y Dios nos está llamando en esta hora, nos exhorta, nos anima, nos motiva a que no descuidemos nuestra vida de oración. Porque si descuidamos eso, vamos a estar perdidos en la vida espiritual, vamos a estar desorientados. Hoy en día vemos eso a mucha profundidad en diferentes áreas en la iglesia de Jesucristo o en el cuerpo del Señor. Vemos en la área pastoral, en la área profética, en la área apostólica, en la área ministerial, en la área evangelística, en la área del maestro, en todas las áreas. Vemos este peligroso suceso que le está aconteciendo a muchos ministros de su vida de oración. Muchos de nosotros a veces nos acostumbramos a llevar una vida solamente de apariencia, de pantalla, solamente de marqueta, solamente una vida de apariencia, de fingimiento. Muchos de nosotros nos movemos en los llamados dones, nos movemos en la llamada sabiduría que hemos adquirido en el transcurso de los años, y eso le enseñamos al pueblo.
pero nuestra vida de oración no está fundamentada, no está siendo persistente para que nosotros como ministros de Dios tengamos una eficiencia a la hora de servir a Dios, a la hora de conocer el propósito de Dios. Recordemos, amado hermano, amada sierva del Señor, hay un pasaje precioso también que Jesucristo nos enseña en la elección de los 12 apóstoles. Dice la Escritura que Jesucristo escogió a 12 apóstoles, pero antes de escogerlo, el Señor Jesucristo tuvo intimidad con el Padre Celestial y Él estuvo en el monte. Pasó tiempo orando, pasó intimidad con el Dios de los cielos, pasó varias horas, pasó momentos largos de oración con el Espíritu de Dios. Luego de ese momento de tener relación, de tener conversación, de tener intimidad con el Espíritu Santo, Jesucristo, nuestro glorioso Señor, descendió del monte y escogió a 12 discípulos. De tanta gente que le seguía, escogió a 12. ¿Por qué te relato esta historia, iglesia de Jesucristo? ¿Por qué te vuelvo a recordar este pasaje de la Escritura? Porque todo lo que usted y yo hagamos en los caminos de Dios, lo que hagamos en nuestra casa, lo que hagamos en el matrimonio, lo que hagamos en nuestra vida diaria, tiene que tener un sustento de oración. Todos los proyectos grandes, los proyectos de suma importancia, todas las decisiones que tú y yo tomemos, tienen que tener un sustento, tienen que tener una base, una alimentación en la vida de oración para que Dios te sea dando el visto bueno, para que sea Dios mismo confirmándote las cosas. Porque muchos de nosotros tenemos fracaso, tenemos derrota, tenemos vergüenza, tenemos crisis espiritual, porque a veces no sustentamos todo lo que tenemos que hacer en un momento de oración. Es por eso, iglesia de Jesucristo, que te animo en esta hora. Te exhorto en el amor de Jesucristo. Te comienzo a decir, vive en la comunión de Dios. No vivamos sin la vida. Dejar de orar es vivir sin Dios, amado hermano, amado siervo del Señor. Pablo nos sigue diciendo en el verso 19 de la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Será, mi amado hermano, siervo y sierva de Jesucristo, que tendremos apagado el Espíritu en nuestra vida, en nuestro interior. ¿Cómo yo sé, cómo yo identifico que el Espíritu Santo en mi vida está apagado? ¿Cómo yo comienzo a darme cuenta que el Espíritu Santo dentro de mí está apagándose, está desactualizado? Dice la palabra del Señor, no apaguéis al Espíritu. A veces lo tenemos apagado porque ya no hay esa hambre de orar, de leer, de congregar, de buscar el rostro de Dios, de tener intimidad con el Espíritu Santo de Cristo. Muchos de nosotros, los llamados creyentes, tenemos apagado el Espíritu. Por eso en cierto momento, Pablo, apóstol de Jesucristo, le dijo a su hijo amado en la fe, llamado Timoteo, en la segunda epístola, en el primer capítulo, en el verso 6, le dijo, no apaguéis el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un fuego en nosotros. Muchos creyentes tenemos ese fuego, lo tenemos apagándose, lo tenemos a media llave, lo tenemos a media llama. Es por eso que como que el fuego de Dios está en una llama bajita, está en ti y está en muchos de nosotros, está como fluyendo así. Se prende y se apaga, se prende y se apaga. Y en esta hora el Espíritu Santo te dice, aviva el fuego. ¿Cómo logramos avivar ese fuego del Espíritu Santo? Manteniendo la vida de oración. ¿Sabes qué, iglesia de Jesucristo? ¿Sabes qué, amado siervo, ministro del Señor, pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro? ¿Sabes qué? La palabra nos da una clave. Estamos nosotros acostumbrados a tener la vida de intimidad con Dios. Cuando hay problemas, ahí tomamos la base, tomamos el altar de la oración como el último recurso. Pero el apóstol Pablo nos dice en el verso 18, da gracias a Dios en todo. Hay que darle gracias a Dios en todo. ¿Sabes qué? Es la única reserva que Dios tiene para ti, para mí, nosotros, como pueblo de Dios, como ministros de Dios, que nos da una reserva de combustible espiritual para soportar lo que viene detrás. Tú y yo no sabemos lo que nos espera más luego. Tú y yo no sabemos, iglesia de Jesucristo, lo que nos espera en breves minutos, lo que nos espera mañana. Pero cada vez que oramos, el Espíritu Santo te actualiza, el Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te adelanta los acontecimientos y tú puedes tener una seguridad. Si algo te golpea, si algo viene sobre tu vida, algo toca la puerta ministerialmente hablando, en el hogar, en el matrimonio, en el ministerio, en los hijos, ya usted y yo, nosotros, iglesia de Cristo, como ministros del Señor, estamos capacitados para seguir adelante, para soportar todas las vicisitudes que se nos presenten, por el poder de la oración que tenemos en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que a muchos hombres de Dios no les sorprende las situaciones que le llegan, porque han estado en el secreto de Dios. Por eso que el día de ayer
mirando a un hombre de Dios predicando. Él decía una palabra muy poderosa de parte de Dios, que nada que no se consigue en el secreto no se puede declarar en el público. Si tú y yo no conquistamos nada en el secreto, no podemos manifestarlo en el público. Es decir, si no pasamos tiempo intimando, conociendo, relacionándonos con el Espíritu de Dios, no podemos hablar nada, no podemos enseñar nada, no podemos soportar las cosas que están por venirnos. Es por eso que muchos creyentes les llega la adversidad, se sorprenden, se espantan, se escandalizan. Hay muchos ministros, hay muchos pastores, hay muchos líderes, hay muchos obreros, hay muchos soldados de este glorioso ejército del cuerpo de Jesucristo que les sorprende la adversidad porque no han estado apegados a la intimidad con el Espíritu de Dios. Pero cada vez, iglesia de Cristo, que tú y yo nos mantenemos apegados a la vida de oración, el Espíritu Santo te renueva, te dice: mira, esto va a pasar, mi siervo, tranquilo. Te viene una paz, aunque el Espíritu Santo no te lo hable. Te viene una llamada a paz, te viene el shalom del Espíritu de Dios y tú estás tranquilo, tú te sientes gigante, tú te sientes fuerte, te sientes firme, tú te sientes un hombre poderoso en Dios para la gloria de su nombre. Nada te asusta, nada te marea, nada te turba, nada te comienza a bajar la fe. ¿Por qué? Porque pasaste tiempo viviendo en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en este tiempo muchos ministros, muchos siervos y siervas del Señor a lo largo de la historia viven, pero no existen en los propósitos de Dios. Porque vivimos como cristianos. Todo el mundo nos conoce como cristianos, todo el mundo nos conoce como creyentes, pero existiremos en los propósitos de Dios, existiremos en los planes, en todo lo que está planificado de parte de Dios en su libro. Recuerda que el salmista dijo: todo estuvo escrito en tu libro antes que tú me concibieses, Espíritu de Dios, dice la palabra. Todo estuvo escrito en tu libro y todas ellas se cumplieron sin que no faltase ninguna. Y si Dios ha dicho algo de ti, siervo, sierva, si Dios te ha dicho: tengo planes con tu vida, lo estaremos fundamentando, lo estaremos concretando en oración, lo estaremos diciendo: Señor, tú dijiste esto de mí, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Señor amado, dame fuerza para que se cumpla el propósito que tú has hablado de mi vida. Sea bendito el nombre del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo le amonesta, le exhorta a la iglesia en Tesalónica, le exhorta a la iglesia en esta hora que está conectada a través de esta transmisión. Alabado sea el nombre del Señor. Nos exhorta a que no estemos viviendo sin vida. El vivir sin oración es estar muriéndonos. Estaremos pálidos espiritualmente, estaremos enclenques, anémicos, esqueléticos espiritualmente. Hoy en día hemos logrado ver, muchos de nosotros, que lo que menos el Espíritu Santo está siendo buscado es en la vida de oración. Y Satanás está logrando todos los objetivos para atacar la vida de oración. Hoy en día tenemos congresos, tenemos seminarios, tenemos predicaciones, tenemos proyectos, tenemos temas, tenemos conferencias, pero muy poco se topa el poder de la oración para que la iglesia se mantenga en eso. Vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo caminó la iglesia apostólica. Cada vez que la iglesia apostólica tenía problemas, tenía angustia, tenía tribulación, ellos de una corrían a las rodillas. El libro de los Hechos revela que ellos comenzaron a ser perseguidos y cada vez que ellos eran perseguidos corrían a las rodillas. Dice la Biblia que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, predicaron con denuedo, con autoridad, los persiguieron y cada vez que los perseguían se reunían. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que ellos se reunieron y dijeron: Señor, mira las amenazas de este pueblo, mira lo que los gobernantes nos están haciendo, pero danos poder, danos denuedo para que a través de tu amado Jesucristo se hagan señales. Y dice la Biblia que cuando ellos terminaron de orar, aquel lugar donde estaban reunidos tembló de arriba abajo. Eso es lo que eso es lo que queremos en este tiempo, que el Espíritu Santo haga temblar las estructuras de las congregaciones, haga temblar las estructuras de muchos ministros, haga temblar de arriba abajo nuestras estructuras, nuestras bases, que las bases viejas, las bases secas, las bases obsoletas, que muchos ministros, muchos líderes, muchos ministerios todavía sostienen en la actualidad, el Espíritu Santo la va a tumbar y el Espíritu Santo quiere traerte lo nuevo del cielo. Samanda aquí tereme socotama. Hay muchos ministros que todavía siguen viviendo con bases viejas, con bases obsoletas, que no sirven en la actualidad, porque hoy en día Satanás está
renovando en sus ataques. Samándale cataramasanda. Satanás se está actualizando para bajarle el brillo, para quitarle la fuerza, el poderío a la iglesia de Jesucristo. Y de igual manera dice el Señor que así como el diablo se está actualizando, se está moviendo, se está organizando para destruir al poderoso pueblo de Dios, de igual manera Dios te dice a ti, ministro, siervo, sierva del Señor, actualízate tú también en las rodillas. Ahí el Espíritu Santo te va a dar una palabra fresca, una palabra nueva, y te va a decir: de esta manera quiero que trabajes, de esta manera se está moviendo el diablo. Ayuna, ora, vigila, intercede, levanta clamor, levanta vallado, levanta muralla. Tenemos un gran general que se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le está haciendo un reclamo a sus soldados, a sus generales en este tiempo. Le están diciendo: te estoy llamando a intimidad, quiero que me respondas cuando te llamo a intimidad. Tengo mensaje para ti, para mi pueblo. Samanda Ketanamasiama. Tengo mensaje para ti, siervo, sierva del Señor, pero respóndeme en la oración y verás mi gloria. Esto dice el Espíritu Santo a la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Samaya le Kataramasiama. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo, iglesia de Cristo, que nos mantengamos firmes, fieles a la vida de oración. ¿Será posible que siendo ministros de Dios tengamos tiempo para todo? Le hago una pregunta, siervo, sierva del Señor. ¿Se ha olvidado de desayunar? ¿Se ha olvidado de comer? ¿Se ha olvidado de bañarse? ¿Se ha olvidado de tener dinero en la cartera, en la billetera? ¿Se ha olvidado de ponerse perfume, desodorante, cremas en el cabello, en el rostro? ¿Se ha olvidado de los atavíos? Claro que no. Eso es puntual, no nos olvidamos. ¿Y por qué muchos de nosotros tenemos tanto tiempo para muchas cosas y se nos pasa por alto el guardar un tiempo, un momento, una hora? Como dijo el Señor: no habéis podido velar una hora conmigo. Tenemos tiempo para todo, pero muchos de nosotros no somos disciplinados. Es por eso que Dios está llamando a que sus hijos, a que sus ministros, a sus generales, a los hombres que le ha llamado al liderato en este tiempo, en el pueblo de Dios, los está llamando a que sean disciplinados, a que le den tiempo, que el Espíritu Santo los organice para la batalla final que estamos nosotros viviendo. Satanás está preparando un ataque grande para el pueblo de Dios en este tiempo, y nosotros dormidos en los laureles, y nosotros dormidos espiritualmente. Por eso esta palabra la traigo de parte de Dios. Sentí un peso de parte de Dios ministrar esta palabra para bendecir al pueblo del Señor, sabiendo que es una amonestación para mi vida, para la suya, pueblo de Dios, siervo y sierva de Jesucristo. El Señor nos está diciendo: no vivamos sin vida. La oración no puede faltar en nosotros. Puede faltar, qué sé yo, un momento de una buena cena en nuestra casa. Puede faltar cualquier vestimenta cara, un teléfono caro, pero que no falte la vida de oración en tu vida. Si eres ministro, que no te falte el poder de la oración. Si eres predicador, que no te falte el poder de la oración. Por eso Pablo en la epístola a los Corintios, dice el Señor a través de Pablo, dice que este evangelio, el apóstol Pablo no la trajo con palabras de sabiduría de hombre, sino con demostraciones de espíritu y de poder. Por eso que el poder del Espíritu Santo radica en que tú y yo lo conquistemos, para que cuando abramos la boca, cuando estemos ministrando, salga poder a través de la palabra, salga milagro, salga liberación. Es por eso que Dios nos está llamando la atención en este tiempo. La oración no puede ser cambiada por ningún método moderno que hoy en día la iglesia y muchos ministros se han inventado. Se han inventado muchos modernos para alcanzar a los creyentes, para alcanzar a las vidas, para alcanzar a las almas. Pero el método que nunca ha cambiado es el poder de la oración. La iglesia apostólica conquistó miles de almas a través de la oración, a través de la intimidad del Espíritu Santo, a través de la rodilla. Eso no debe de cambiar. Tenemos esta plataforma de las redes sociales, tenemos esta plataforma de poder transmitir la palabra para mucha gente. Pero esto no es lo eficaz solamente. Esto se acompaña si tú y yo lo conquistamos con el poder, con el dunamis que el Espíritu Santo te entrega en las rodillas. En el secreto, ahí está tu ventaja, ahí está tu victoria. Hubo un profeta llamado Eliseo, que él estuvo en el secreto, y mientras él estaba en el secreto, Dios le hablaba y le decía: mira, te vienen a cortar la cabeza. Cada vez que el hombre y la mujer de Dios permanecen en el secreto, Dios te adelanta los acontecimientos. Esa es la ventaja del hombre y de la mujer de Dios, que vive adelantado a los acontecimientos. Por eso que hoy en día podemos ver a muchos creyentes la diferencia. El que busca de Dios está adelantado, y el que no busca de Dios está como atrasado. Dios nos está haciendo una llamada de atención en esta hora, pueblo de Dios. Esta es la palabra que traigo de parte del Señor. Sentí el peso de parte de Dios de ministrar esto. Una amonestación para nosotros como ministros de este santo evangelio.
Mi amado siervo, sierva del Señor, les animo a través de la palabra que no nos despeguemos de la vida de oración. Sea como sea, busquemos la oración. Sea como sea, busquemos una intimidad, un espacio para enamorarnos cada día del precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deseando revelarnos muchas cosas. El Espíritu Santo desea llevarnos a una atmósfera muy distinta, a un nivel muy distinto, a unos niveles muy gloriosos. Pero culpa del Espíritu Santo no es culpa de nosotros, que descuidamos ese poder, que descuidamos esa maravilla que el Espíritu Santo tiene reservado para nosotros. Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo. Dios te guarde poderosamente. Este ha sido una corta reflexión que he sentido de parte de Dios transmitir para tu vida, para bendecir tu ministerio de parte del Señor, para bendecir tu casa, tu familia, tu hogar, tus hijos, sabiendo que Dios nos está llamando a permanecer en el poder de la oración. Dios te bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga, poderosa Iglesia del Señor. Dios te guarde. Eleva tus oraciones por este siervo para seguir llevando palabra conforme Dios nos lo permita. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén. Dios le bendiga. Será hasta otra próxima oportunidad, si Cristo nos presta vida y si Cristo no ha venido. Que el shalom de Dios sea sobre cada uno de vosotros.